Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados amigos, amigas, seguidores, seguidoras de este su programa organizado por CADE, Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial, en conjunto con Grupo Ramírez Mondragón, Sociedad Civil. Bien, el día de hoy vamos a platicarles acerca de el proyecto de la propuesta económica para el año 2022 y hoy, como siempre, pues tengo el gusto de estar aquí con mi buen amigo y socio, el doctor Armando Ramírez Villa. Armando, bienvenido. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, José. Un programa interesante. Así es, fíjate Armando que pues como tú bien sabes y como mucha de la gente que nos conoce, que es conocedora de estos temas, pues el titular del Ejecutivo Federal por mandato constitucional recientemente el 8 de septiembre, pues presentó ante el Congreso su paquete económico, por el cual o también a través del cual presenta su iniciativa de ley de ingresos de la Federación, en donde señala los ingresos tributarios y no tributarios que estima percibir para el año 2022, así como su presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a gastar tu lana, mi lana, la lana de todos los mexicanos por concepto de contribuciones. Fíjate que aquí estuve revisando algo rápidamente en el tema de los criterios generales de la política económica y hace un señalamiento de que para el año 2022, Armando, en el renglón de ingresos tributarios, se estima que para el año 2022 se incrementará la captación de recursos en un 6.4% respecto del año 2021. Eso a mí me causa como que mucha duda. ¿Por qué? Pues porque no hay aumento de impuestos, Armando. Las leyes se quedan pues como están. Sí hay algunos cambios en cuanto a, se propone un nuevo régimen, pues del que se estuvo comentando desde ya hace algún tiempo y que ahora pues ya tenemos a qué se refiere y es lo que vamos a hablar hoy día. Eh, Rápidamente en esos criterios se observa que se proponen ciertos cambios, es decir, se pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se promueve la formalización a través de ese pues, nuevo régimen de confianza y además se modifican las leyes fiscales vigentes hoy día a efecto de evitar la erosión de la base a través de la elusión y evasión fiscal. Y ciertamente ahí fíjate que yo les pondré una paloma, Armando, cuando veamos los temas que insertan o pues ahora sí que están presentando la propuesta de reformar la ley de ingresos de la Federación, el Código Fiscal de la Federación, por cuanto hace figuras muy interesantes y o a través de las cuales se supone hacían planeación fiscal para eludir el impuesto. Entonces, pues vámonos rápidamente con la ley del impuesto sobre la renta. Si te parece, Armando, ¿qué te parece si pues, nos platicas algo acerca de qué es lo que se pretende reformar en la ley del impuesto sobre la renta para el ejercicio 2022? Claro que sí. Y como antecedente, déjame decirte y para nuestros amigos, para que se queden al final, ya bien lo señalabas hace un momento, respecto justamente de las directrices, ¿verdad? De este paquete económico. Pues, estimados amigos, José, sabemos que pues nos quedamos esperando todavía. Es decir, nos quedamos pensando en que podría salir algo bueno para los contribuyentes, y lo que realmente está sucediendo es que a partir justamente de un disfraz de seguridad jurídica, de certeza jurídica, de combate a la corrupción, a la impunidad, bueno, pues realmente vamos a ver transformado, y de hecho ya se venía estructurando, lo vamos a ir platicando, el poder que tiene el Estado justamente para, pues, para recaudar, para fiscalizar. Se incrementa aún más, decíamos todavía más, a partir de una reforma penal fiscal, a partir de las reformas que vimos el año pasado, José, en 2019 también decíamos, ¿puede haber más? Tanta fiscalización. Bueno, pues estamos ya en una situación terrible de terrorismo fiscal, y decíamos, bueno, pues ya esto ya no se puede incrementar más. Pues sí, 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 sí. sucede que sí, efectivamente, se está incrementando más,
y tiene el Estado muchísimas herramientas. Ahorita vamos a platicar justamente de esto del impuesto sobre la renta, pero no quería dejar pasar que invitarlos a que se queden porque pues vamos a decirle adiós al régimen de incorporación fiscal, adiós al régimen de incorporación fiscal y bienvenido el régimen de confianza, régimen simplificado de confianza. Y entonces, pues esto es algo, quizás la estrellita, una de las estrellitas, ¿no? Las que se hace referencia, que le podemos poner a la autoridad, aunque con sus reservas. Claro. Aunque con sus reservas. A partir justamente de la Ley de Ingresos de la Federación, simplemente hago esta acotación. Los estímulos fiscales son exactamente los mismos. Viene lo mismo. O sea, en la Ley de Ingresos de la Federación no hay nada que decir, más que lo que acabas de señalar, que se va a incrementar, por supuesto, cuando se incrementan las herramientas punitivas del Estado, pues se incrementa la recaudación por el miedo, ¿verdad? Por el miedo, por el temor que infunde justamente lo que vaya a suceder. Y vamos a ver que ya está sucediendo, ya se está transformando en una inminente realidad todo ese poder del Estado. Cobra relevancia que se eliminan, fíjense nada más, y esto lo vamos lo pongo como antecedente para el final aquí en renta. Sucede que se elimina dentro del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, José, todo lo que estaba de estímulos para el régimen de incorporación fiscal. Y entonces nos vamos a dar cuenta que, pues, si bien es cierto, tiene sus bondades en renta, pues en IVA, ¿qué pasó? En IVA, pues parece ser que no pusieron nada. Así es. Parece ser que en IVA no hay nada. Dicho lo anterior, que no esperamos nada nuevo, lo esperábamos, pero no llegó, entonces nos vamos a seguir esperando. En materia del impuesto sobre la renta, estimados amigos, José, ¿qué sucede? Lo acabas de decir, combate, ¿verdad? Combate a la planeación fiscal agresiva, así le llamo. Generalmente, colegas, sucede que la autoridad, José, realiza la propuesta de reformas a partir de los casos, los asuntos que en los tribunales pues no les han salido muy bien. Así es. O sea que, pues que ha ganado el contribuyente, ¿verdad? Y aquí nos vamos a dar cuenta, como todas las veces, que pues pagamos justos por pecadores. Por pecadores. Como siempre pasa. En materia del impuesto sobre la renta y entrando al detalle, José, tenemos varias reformas. Vamos a tocar las relevantes, porque es algo que sí se venía utilizando por muchos contribuyentes, José. Bastantes contribuyentes los estaban utilizando, ¿no? Y entonces dices, bueno, qué cosa, por querer pegarle a los de arriba, pues nos raspan a todos los de abajo. Pero no se preocupen, vámonos todos al régimen de confianza, ¿no? Vamos a tener ahí una magnífica opción, pero primero vamos a ver a quién les aplica y demás. Esto lo vamos a tocar en la parte final, no se vayan, quédense con nosotros porque se está poniendo interesante. Oye, por lo menos se cumple esa premisa de la que comentan, que nos van a facilitar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia impositiva. Pues ya te van a mandar la propuesta. No lo dice aquí, pero ya lo traían. Ya lo traían, porque precisamente es algo de lo que se ha estado cocinando a través de las reformas al Código Fiscal de la Federación, específicamente en su artículo 33. Así es. Que para este año también tuvo una reforma y que para el año 2022 se pretende otra reforma. Es decir, nos van allanando el camino y ahora, como te van a mandar esa propuesta, pues obviamente tienen que reformar la ley de renta específicamente para que se pueda haber una convergencia entre lo que te van a proponer y lo que tú tendrías que cumplir. ¿Convergencia o cerrar las pinzas? Pues yo no... O cerrar las pinzas, ¿para qué? Para que no se den malas prácticas, ¿no? Yo quisiera utilizar a lo mejor otra terminología, Armando, ¿por qué? Porque efectivamente, como bien dices, bienvenido ese nuevo régimen simplificado de confianza, porque chulada, además prieto dirían por ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, entonces vámonos todos para allá, ¿no? Porque, pues, vamos a aprovechar esas bondades, ¿no? Pero fíjate que hay algunas reformas que son interesantes en materia del impuesto sobre la renta. Sí. Entrando en detalle, vamos a profundizar solo en aquellas que sean importantes e interesantes, pero sin dejar de señalar algunas que valen la pena, como la propuesta del artículo 8. Recordemos que son propuestas, ¿sale? Todavía lo están analizando, las están revisando. Que pareciera que no le van a mover ni una coma tampoco. No es algo que se haya pronunciado, pero yo creo que no le van a mover ninguna coma, José, porque bueno, pues
así es como lo mandan, y todavía tiene mayoría, pero no mayoría simple, ¿no? No tiene mayoría absoluta. Es decir, ¿qué quiere decir? Que Morena sigue dictando estas reglas, no tiene mayoría para efectos de reformas constitucionales, pero en este caso, pues creo que sí. Bueno, sucede que en materia del impuesto sobre la renta, estimados amigos, sabemos que el artículo 8 de esta ley, bueno, pues nos señala aquellos conceptos que se consideran intereses, ¿verdad? Y de ahí sale y surge también el tema de la diferencia cambiaria. En algunos casos, José, estas diferencias cambiarias, por no utilizarse el tipo de cambio publicado por el Banco de México, pues generaba ahí distorsiones en las determinaciones. Y estas distorsiones iban en el sentido, como estaba la ley anterior, en el sentido de que, bueno, nada más señalaba, ¿verdad?, que la pérdida inflacionaria no podía, la pérdida en cambios, ¿no? La pérdida en cambios que no podía ser mayor que determinado monto, con base justamente en el tipo de cambio del Banco de México. Pero le agregaron la ganancia. La ganancia no puede ser menor de, es decir, no puedes obtener una ganancia cambiaria distinta de utilizar el tipo de cambio publicado por el Banco de México. Porque hay otros tipos de cambio. Entonces, de ahí las distorsiones que tenía la autoridad, y entonces había quienes determinaban ganancia cambiaria menor. Así es. Por efecto de otro tipo de cambio. Básicamente lo que te hacen es una precisión, ¿no? Decir, oye, vas a utilizar el tipo de cambio emitido o pronunciado por el Banco de México. Precisamente para evitar este tipo de situaciones que ante los ojos de la autoridad es mal visto. Sí, y aparte, bueno, lo señalan de manera precisa en el sentido que la ganancia no puede ser menor. No puede ser menor. Anteriormente nada más venía el tema de la pérdida. Así es. Pero ya le agregaron la ganancia, ¿no? Por esas razones, o sea, artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Asimismo, para el artículo 9, fíjate, algo que no estaba, José. Recuerdas que hasta lo que está ahorita en la ley vigente, pues en el artículo 9 viene lo de los acreditamientos. ¿No viene lo de los acreditamientos? No, el artículo 9 versa sobre la determinación de la utilidad fiscal, el resultado fiscal y la base gravable para la PTU. En ninguna parte nos decía del acreditamiento, salvo el 14, ¿no? De los pagos provisionales, ¿no? Que podías realizar el acreditamiento. Estamos hablando de la fórmula para efectos de determinar el cálculo del impuesto sobre la renta anual, en tratándose de personas morales, que es justamente lo que estamos tratando en este momento de la reforma. Sucede que incorporan entonces, ahora sí ya, en la propuesta, en el artículo 9, que el sistema de acreditamientos, una vez que calculaste el resultado fiscal y de este resultado fiscal el impuesto del ejercicio, vienen los acreditamientos. ¿De dónde deriva esto, estimados colegas? Resulta que en los acreditamientos, sabemos, José, que hay un ISR en algunos casos que es retenido en el extranjero. Así es. Y por virtud del artículo 5 del mismo ordenamiento, bueno, pues se puede acreditar, ¿verdad? Aplicando la mecánica que establece ahí el mismo precepto. Sucede que ahora incorporan ese sistema de acreditamiento en el artículo 9 y del impuesto del ejercicio. Bueno, pues en el orden en el que se va a acreditar va a ser primero el ISR del extranjero y después los pagos provisionales. No, así estaba. Así es como podías hacerlo. No, ahora la propuesta es primero pagos provisionales y luego ISR del extranjero. ¿Cuál es la diferencia, Armando? A ver, para la gente que nos sigue, ¿qué me cambia? ¿Qué me mueve eso de que primero este y luego aquel o al revés? Sucede que si primero se acredita el ISR del extranjero, como se podía hacer hasta ahorita, sí, y después los pagos provisionales, surge un saldo a favor, estimados amigos. ¿Y qué haces con los saldos a favor? Pues los compensas o devolución, ¿verdad? Así es. Pues sucede que si acreditas primero pagos provisionales y después el ISR del extranjero, ¿qué crees? Pues ya no va a haber saldo a favor. Su lógica se entiende, ¿por qué? Pues porque el ISR se quedó ¿a dónde? En el extranjero, ¿no? Y dicen esto, pues ¿cómo te voy a devolver yo algo? Que no Pues yo no lo tengo, ¿no? Yo no lo tengo porque se quedó en el extranjero. Por ahí va la intención del acreditamiento. Seguridad jurídica, dice José. Fíjate que aquí ciertamente coincido totalmente con tu opinión, pero a mí en lo personal, no sé tú qué pienses al respecto. El tema del ISR pagado por dividendos. Esta reforma al 9, esta adición al 9, dirían ustedes los abogados, abogánster, se refiere a la prelación en cuanto a los acreditamientos, es decir,
el orden de aplicación de los acreditamientos, ¿cierto? Pero mi duda queda en qué pasa con el ISR que la persona moral paga cuando da dividendos. Según el artículo 10, dice que la persona moral tendría que pagar el ISR correspondiente. Cuando no haya CUFIN, vaya, Sí, yo claro. lo descarto. Entonces no hay CUFIN, yo tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Y tengo 3 ejercicios para poderlo recuperar. El año 1 contra el ISR del ejercicio, contra el ISR causado, contra el ISR a cargo, contra el ISR no sé qué. ¿A dónde voy? Precisamente aquí hay precedentes judiciales, Armando, que versan sobre este tema. De decir, oye, ¿qué acredito primero? ¿El ISR pagado por dividendos o los pagos provisionales que yo efectué? Porque pasa lo que tú dices. Exacto. Pasa lo que tú dices. Y aquí lo que me preocupa es que si yo el ISR pagado por dividendos, yo persona moral, en el año 1 contra el impuesto del ejercicio y en los 2 años siguientes contra pagos provisionales, si en el año 1 lo pierdo por X o por Y, es decir, tengo 3 años para recuperarlo. Si yo no lo recupero, Armando, adiós. Entonces no es lo mismo primero decir ISR menos ISR pagado por dividendos menos pagos provisionales que menos pagos provisionales y luego el ISR por dividendos. Hay un precedente judicial que dice, que nos da la razón y dice, primero el ISR pagado por dividendos y después pagos provisionales. De hecho, así estaba también la residencia en el extranjero. Sí, de hecho hay un criterio interno emitido por el SAT que dice, sí es cierto, tienen razón los juzgadores, primero el ISR pagado por dividendos, ¿para qué? Para que no lo vayas a perder. Pero aquí no hay nada al respecto, Armando. No sé si entonces todavía tengan que estar tras de ese criterio interno o sobre esos precedentes judiciales. Y la pregunta es, ¿y la certidumbre jurídica? Pues es la certidumbre jurídica justamente en lo que se basan para hacerlo de esa manera. Para hacerlo de esa manera. De hecho, ¿por qué no lo agregaron, Armando? El criterio 5 interno, pues señala ahí cómo está el acreditamiento. Y el tema es que cuando yo ya me voy bajo de nivel y me voy a hacer la declaración anual en la plataforma del SAT, pues no me da oportunidad primero de acreditar el ISR pagado por dividendos. No. Entonces eso me genera dudas por cuánto y qué hago. Aquí está ya también. No, bueno, en dividendos no, pero ahí se va a quedar. Ahí está. Se los comentamos para que pues también. Pero para eso, si no lo pueden hacer ahí, pues a través de un escrito libre, se puede hacer. Pero estás tú de acuerdo que pues ya que están haciendo reformas, chaparrito. Bueno, pero es que acuérdate que esto es de acuerdo a lo que en ese momento les ha generado a lo mejor una situación de, pues estamos perdiendo demasiados casos, ¿no? Entonces vamos a hacer las reformas. ¿Por qué? Pues porque no nos conviene. Quizás tratándose de territorio nacional, de lo de los dividendos, José, pues es aquí mismo, en territorio nacional. Pero sí, ok, estoy de acuerdo, pero el tema es nacional, que aquí y a mí, gobernados, contribuyentes, si no me dices cómo debo hacer las cosas. No, es inseguridad, es un total estado de indefensión, podríamos llamarle. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios, sus dudas, con muchísimo gusto. Esto es la primera parte de 2 programas que vamos a estar utilizando. O a lo mejor hasta de 3. O a lo mejor hasta de 3, depende si les queda claro, José. Pero no les quedó claro a los que hicieron la propuesta, entonces esperemos que aquí sí quede claro. Con muchísimo gusto. Luke Boss, saludos. Martín Rosas, Arturo Carrillo. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una duda de Martín Rosas, Armando. Dice, buenas noches, doctores. Respecto a lo que mencionan, ¿qué pasa con la retención del 10% sobre dividendos? ¿No se puede recuperar? No, la del 10% no. La del 10% no se ha podido recuperar, ni se va a poder recuperar, ni nada. Eso no, ese es pago definitivo. El 10% es pago definitivo de dividendos. Vámonos entonces, sucede. Asimismo también, José, ahorita que estabas hablando de dividendos, colegas, incorporan. Se les hizo tarde, José, se les estaba haciendo tarde para incorporar razón de negocios en renta. Razón de negocios, lo bueno es que no incorporaron materialidad. No, sí, también. Pero no a nivel de detalle, no a nivel de seguridad jurídica. Pero razón de negocios, ya lo incorporaron en renta. Ya está incorporado en renta. Vamos a ver en dónde. Lo del 5A, estimados colegas, viene ya vinculado con renta, porque ya decíamos en los cursos anteriores, José, que hemos impartido, pues decíamos que la razón de negocios pues va a tener que ver con materialidad.
y es algo que tiene a la mano, al alcance la autoridad, y se va a poner muy interesante, se va a poner bonito. ¿Qué pasa con la razón de negocios? Bueno, pues la incorporan justamente. Armando, como tú dices, para que se queden al final, como que te me excitaste luego. ¿Por qué? Okay. Porque yo todavía unos artículos antes de esa. No, pero aquí está, negocio, no, aquí está. Este, Ahí va, ¿sí? ahí va, ¿Seguro? ahí va. Okay, va. Fíjate, de aquí justamente es la entrada. Va. Es la entrada. Artículo 11, justamente, Okay. ¿de qué? De la ley del impuesto sobre la renta, artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando se trata de créditos respaldados, los famosos créditos respaldados, ¿qué es esto? Que están garantizados de partes relacionadas. Acuérdense que de una de las planeaciones en partes relacionadas, pues es el caso de financiamiento, ¿verdad? De financiamientos, en donde se generan intereses, y estos intereses pues los pretenden deducir, algo que la autoridad ha observado demasiado y bueno, pues va sobre ellos. Parte de esto es considerar que estos créditos respaldados a través justamente de la generación de intereses para las partes relacionadas, cuando carezcan de razón de negocios, es decir, a ver, ¿por qué te prestó? ¿Cuál va a ser la razón de negocios a donde lo va a llevar, José? En este tipo de financiamientos entre partes relacionadas. Fíjate. Bueno, y sucede entonces que cuando la autoridad determine en facultades de comprobación que no hay razón de negocios ahí, ¿qué crees que va a pasar con esos intereses? Dividendos. Claro. Dividendos. Cuando la autoridad determine que no hay razón de negocios en esos financiamientos, los intereses van a dividendos, porque no hay razón de negocios, dice la autoridad. Ya desde ahí incorporó la razón de negocios. Y era a lo que me refería justamente, porque no lo teníamos. Y vas a ver, hay otros artículos en donde incorporó también el tema de la razón de negocios, José. Así es. No lo tenían, pero ya lo incorporaron. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque les favorece. Porque son discrecionalidades, José. Porque a partir de revisar a los contribuyentes, en este caso partes relacionadas por virtud de financiamientos, pero no va a ser el único caso, sucede que determine que no le entregaste la documentación y la información suficiente para que te dé la razón de negocios. ¿A qué te son eso? ¿Materialidad? ¿Presuntiva? ¿Discrecionalidad de la autoridad? ¿No se supone que las leyes fiscales no pueden dotar de discrecionalidad a la autoridad, José? ¿Por qué? Porque nos dejan un total estado de indefensión, porque es inseguridad jurídica, violación de 16 constitucionales. Así es. Y entonces, ahí está, entonces, parte de lo que decías de los relacionado, ¿no?, con el tema de los dividendos. Y hay un tema de pagos provisionales. Efectivamente, en pagos provisionales se hace una precisión por cuanto hace al tema de la solicitud de reducción de pagos provisionales. Esto es, a la luz de lo que está vigente hoy día en el artículo 14, por cuanto hace los pagos provisionales, te dice así en términos cristianos. Oye, contribuyente, si tú para el segundo semestre consideras que tus pagos provisionales deberían de ser en cantidad inferior, puedes hacer la solicitud ante la autoridad. ¿Para qué? Pues porque seguramente pasó el tema de la pandemia, ¿no? Pues mi margen de utilidad para el año 2021, en este caso si va a entrar para el 2022, para el 2022 no va a ser el mismo que respecto del 2021, por lo tanto solicitarías esa autorización. Pero no es tanto que solicites la disminución de tus pagos provisionales, sino a la par que tú solicitas esta autorización de disminución del coeficiente, pues obviamente se disminuye el pago provisional. Esa es la precisión que te hace este 14. Porque no le salía favorable, porque no venía ahí la precisión. Pero fíjate, en la exposición de motivos dice que se va a pagar los accesorios, pero aparte tendrías que pagar el pago provisional. En la exposición de motivos. Solo que hay distorsión entre la exposición de motivos y lo que ya está en la ley. Y lo que viene supuestamente ahorita, ¿no? Quizás lo van a tener que modificar, porque ya sabes cómo legislan. Solo que fíjate que si en la ley no señala que tengas que pagar el pago provisional, no pasa nada. Solo los accesorios. Es lo mismo que está. Esto comulga con qué? Con que aunque tú me hicieras que yo pagara el pago provisional, Armando, como su nombre lo dice, es pago provisional, y ya lo habías comentado tú en un programa anterior, en pago provisional la autoridad no me puede determinar un crédito fiscal. Es correcto, porque se causa de manera anual. Así es. Anual, ¿no? Entonces tengamos cuidado, nada más los accesorios. ¿Qué va a pasar entonces si lo observan? Imagínate que lo incorporaran. O sea, ¿sabes qué? Me tienes que pagar los pagos provisionales en las cantidades que tenían que ser.
Y fíjense hasta dónde podríamos llegar, José. Que a partir del pago de la cantidad que tenía que ser el pago profesional, llegues a saldos a favor. O sea, me pagas y después te devuelvo. Sería un exceso terrible, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que... Sería un absurdo, yo diría, ¿no? Te pago y al final del año saldo a favor. Bueno, pues eso es lo que están haciendo algunas autoridades, José. Págame y después te lo devuelvo. Solicita el saldo a favor, sí, pero para que te devuelva... ¿Estás tú de acuerdo que aquí entonces, desde que tú me estás haciendo que pague de más en pago profesional, se está soslayando el principio de la capacidad contributiva? Correcto, dice Martín Rosas, fíjate, gracias Martín por la pregunta, muchísimas gracias por sus preguntas, de verdad, eso nos hace que estemos atentos justamente a todas sus dudas. ¿Qué pasa si se hace un préstamo sin intereses por parte de los socios o entre un grupo de empresas, José? ¿Qué pasa? Pues... ¿Simulación? Recordemos que puede haber préstamos, ciertamente, puede haber financiamientos sin interés, pero... Cuando es sin interés, a la autoridad no le gusta porque lo toma como si fueran simulaciones. Y ya incorporó las simulaciones. Se agrega un artículo, pretende agregar un artículo al Código Fiscal, porque aquí Martín dice, o entre un grupo de empresas, y esa simulación se refiere a partes relacionadas. Exactamente. Ahí vienen las simulaciones, estimado Martín, o sea, simulaciones de los actos jurídicos. Y una simulación de actos jurídicos a donde te lleva, no existieron, ¿verdad? De hecho, si hacemos una remembranza, dentro de las operaciones que tengo reportables, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, ya ves que te dice que si tú prestas un servicio y no cobras, exacto, aquí tenemos una operación reportable. De 199, ¿no? Así es. Martín, primero puedes calificar como esquema reportable, sería el de lo menos que podría pasar, pero que te lo califiquen como una simulación estaría verdaderamente complicado. Entonces, sí es un poco difícil que se otorguen financiamientos sin interés. En lugar de que sea a través de un financiamiento, hay otras figuras jurídicas, pero también le llamaron otras figuras jurídicas, José, sí. A esa reforma le denominaron otras figuras jurídicas. Hay opciones, por supuesto que sí hay opciones, pero lo fundamental es de que pues, no se otorguen financiamientos sin intereses, José, claro, para evitar riesgos, estimado Martín. Viene otro tema, y por esto el caso de señalarles, colegas, de el tema de las propuestas de reformas que derivan justamente de planeaciones fiscales agresivas, de las cuales han perdido los asuntos en los tribunales. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Simulación de... A ver, nos dice Gabriel Morales, fundamento legal de la simulación de actos jurídicos, José. Eso viene en el Código Fiscal, ahorita les doy el dato. No, pero ya desde el civil vienen las simulaciones de los actos jurídicos. Es 2180. 2180, el Código Civil te dice, es simulado el acto en que las partes confiesan o declaran falsamente lo que en realidad no se ha convenido entre ellos. En perjuicio justamente de quiénes, de los terceros. Eso es para actos civiles, ¿no? Exactamente. Pero ya eso lo incorporan. Y de hecho, ese fundamento lo utilizan, Gabriel. Ese fundamento lo utiliza la autoridad. ¿Para qué? Para las operaciones inexistentes. Y de hecho viene en el 69B, también viene en el 69B, de hecho ha estado como actos simulados. Y los actos simulados son delitos fiscales, José. Así es. Y ahora ya lo incorporan acá. ¿Cuál es el que incorporaron? En el 42B. 42B. B de bueno. No teníamos, ese se adicionó. Ese se está adicionando. Ese se está adicionando. Así como también adicionan a los artículos 18 y 19 dos fracciones, José, en donde regulan, fíjense bien, a partir justamente de esa aclaración que te decía, hasta ahorita, dices, podías vender la nuda propiedad, que eso era mucha estrategia. Nuda propiedad, ¿qué es la nuda propiedad? Bueno, pues resulta que yo tengo un bien inmueble, ¿no? Es mi propiedad, y este bien inmueble yo te lo voy a vender a ti, pero ¿qué crees? Yo te lo vendo, pero te vendo nada más el inmueble y yo me quedo con el usufructo. La nuda propiedad es eso, venderte solo uno de los atributos de ese inmueble. Atributos, la propiedad y el usufructo.
y el usufructo que se compone por el uso y el disfrute. Es correcto. Y entonces, ¿qué sucede? En estos actos jurídicos, José, sucede, amigos, sucede que cuando vendo nada más una parte de esos atributos, José, pues yo deduzco todo el costo. Que de hecho hay un criterio no vinculativo. Todo. Los famosos versos satánicos. Exacto. Oye, Armando, ¿por qué solamente vendes la nuda propiedad y deduces el MOI completo? Pues porque así lo acordamos, ¿no? Así lo acordamos. Perdón, dices Gabriela Morales, perdón, Gabriela, es que de aquí hasta allá no se ve bien el nombre. Perdón, Sí, es cierto. perdón, Gabriela, Gabriela. saludos, ya corregimos, perdón. Bueno, pues es que se da mucho, la verdad es que sí se da mucho, imagínate también, pues esto es de naturaleza análoga con el arrendamiento, ¿no? En el arrendamiento le das el uso. Oye, Armando, ¿qué te parece si a lo mejor para ti, para mí ya es como un tema como familiar, ¿no? Si nos explicas un poquito más, con más calma, qué es este rollo de los atributos de la propiedad y que solamente, porque aquí está, por lo que comentamos hasta ahorita, hacemos un señalamiento de 3 atributos, que es el dominio, el uso y el disfrute. El uso y el disfrute es el derecho del usufructo, ¿sale? Sí, claro. Y tú dices, oye, si a mí se me ocurre nada más vender la nuda propiedad, pero me Ese uso y disfrute. reservo el derecho de usufructo. Sí, claro. Aquí nada más hay que aclarar que no es lo mismo a que se refiere el 14 fracción primera, porque aquí me dice cuando yo transmito la propiedad, aun cuando el enajenante... No, pero es otra cosa. Por eso, para que no lo vayan a confundir. No, aquí el usufructo está relacionado con el 980 del Así civil, es. ¿sale? ¿Qué es el usufructo? Pues el derecho real que tiene una persona de usar, ¿verdad? De usar y disfrutar de los bienes ajenos. De los bienes ajenos. No sé. Imagínate qué bonito, ¿no? Use y disfrute de los bienes ajenos. O sea, es tuyo, pero el uso y el disfrute lo tengo yo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues como planeación era, pues yo nada más vendo uno de los dos, o uso y disfrute, que es el usufructo, o la propiedad. La nuda propiedad. Y eso es justamente la nuda propiedad. ¿Qué sucede entonces? Sucede que por virtud justamente de la mecánica para la determinación de la ganancia, pues se podía deducir el costo total. Así es. Bueno, pues ahora la reforma ¿en qué consiste? Divídelo. Ya no puedes deducir el costo total. Si vas a vender nada más el uso, el usufructo, bueno, pues entonces vas a poder deducir nada más la parte proporcional. Cálculos que tendrá que hacer el notario, por supuesto, en el desmembramiento, así se llama, desmembramiento de esos atributos. Y entonces, pues nada más vas a deducir la parte proporcional. ¿Por qué? Porque en todos los casos que se daba en esto de la enajenación, venta de nuda propiedad, pues había pérdidas, José. Siempre pérdidas. Persona moral lo deduzco en términos del 25. Así es. Persona física 121, 126, algo así. Oye, Armando, eso es por cuanto hace que vas a deducir la parte proporcional en el caso de la enajenación de un terreno, pero se hace una adición al artículo 18, otros ingresos acumulables, precisamente en esta parte, cuando aquí en la propuesta se dice que se consolide la nuda propiedad y el derecho de usufructo. Ahí va ¿Dónde sale el ingreso y quién reportaría ese ingreso? Es decir, te dice que habrá ingreso acumulable cuando se consolide la nuda propiedad y el usufructo. Y aquí, cuando tú te vas a la ley, en la propuesta de ley, la propuesta de esta edición te dice, el usufructuario sería quien tendría que reportar esa ganancia. Claro. Pero es como la adquisición de bienes. Sí. Es como la adquisición de bienes. Cuando quieres un bien que por ese bien pagaste un precio menor a su valor de avalúo, ¿no? Y entonces hay Ahora eso en realidad será simulación, será... ¿Simulación no? No. Simulación no, por supuesto que no, es planeación. Será una... Eso es planeación. Dice en la exposición de motivos, es una incorrecta interpretación de la norma. No, no es incorrecta. ¿Por qué? Y déjame decirte por qué no. Y aquí lo avalan, estimados colegas, José. Lo avalan, ¿por qué? Porque hacen una reforma justamente al 32 también. Hacen reforma y dicen que el usufructo se considera activo. Así es. Y no es activo fijo, es activo diferido. Un activo diferido a una tasa de depreciación del 5%, José. O sea, están reconociendo que el usufructo
es activo. Y déjenme decirles, C8 lo considera como activo diferido. C8 de las normas de información financiera. O sea, el usufructo sí es un activo. Y entonces, ¿era correcto? Sí, era correcto. O sea, era una estrategia, si quieren verlo, sí, también, sí, por supuesto. Sin embargo, bueno, pues creo que lo utilizaron demasiado. Pues tan es estrategia que el hecho de que se incorpora a la ley, pues lo está diciendo sin decir. Exacto. ¿Cierto? Claro. Así de sencillo. Exactamente. Y fíjate, hay un tema también que reforman también el 24, por eso el tema de incorporar la razón de negocios. En el artículo 24, cuando es la enajenación de acciones y demás, entre partes relacionadas en reestructuraciones corporativas, recordando que las reestructuraciones corporativas estamos hablando de fusiones, decisiones, adquisiciones de negocios, ¿no? Generalmente en donde se transmiten justamente las acciones. ¿Qué pasa en estos casos, estimados colegas? Bueno, sucede que la autoridad, por virtud justamente del 24, podría y puede autorizar la enajenación de esas acciones al costo fiscal, es decir, al costo promedio por acción, ¿no? O sea, para que no hubiera ganancia y pago de impuestos. Sí, solo sí, la reforma dice, sí, solo sí, exista una razón de negocios. Y vámonos entonces a la razón de negocios. Entonces, viene la razón de negocios también en estas enajenaciones, en estas reestructuraciones corporativas, para que la autoridad diga, bueno, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué te tuviste que fusionar? ¿Por qué te tuviste que escindir? ¿Cuál fue esa razón de negocios, verdad, que perseguiste? Pues nadie va, es difícil, nadie va por temas fiscales, ¿verdad? Una fusión, pero la verdad es de que sí, se daban esas prácticas, se siguen dando esas prácticas, y entonces dice que haya razón de negocios, pero reestructuraciones corporativas en donde está la autorización para vender esas acciones a costo fiscal. Así es. Y más adelante, Armando, hay otra propuesta de reforma a lo que corresponde a los créditos incobrables. ¡Ay, qué bonito! Es decir, dentro de las deducciones a que yo tengo derecho a restar de mis ingresos son las cuentas incobrables. Son las señaladas en la fracción 15ª del 27, que antes te decía, en la parte que corresponde a la reforma, es que antes, pues hoy día con la ley vigente, pues no bastaba más que se dieran dos situaciones. Uno, cuando se diera la prescripción de la cuenta por cobrar, o cuando se diese la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y te señala algunos supuestos, entre ellos para cuando sean créditos inferiores a 30.000 UDIs y otros superiores a 30.000 UDIs. Y para cuando es el caso de que rebasen de 30.000 UDIs, pues tú tenías que levantar la demanda correspondiente, y pues con ello era más que suficiente para poder hacer deducible la cuenta por cobrar. Pero se propone ahora un cambio, Armando. Sí, fíjate que esto de la deducción de cuentas incobrables fue muy socorrido, muy aplicado en estas épocas, justamente por la pandemia, porque hubo mucho incumplimiento de contratos, que ustedes han de saber, demasiado incumplimiento de contratos, colegas. ¿Y qué sucedía? ¿Y qué sucedía ahí en el incumplimiento de contratos? Pues venían las penas convencionales, venían los daños y perjuicios, en fin, todo esto. Bueno, pues para que no tuvieran tantos problemas y no siguiera perjudicándose el patrimonio de las empresas, bueno, pues dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a la deducción. ¿Por qué? De cuentas incobrables. ¿Por qué? Bueno, pues porque no recupero ese cobro de facturas, pues, que tengo, para que se entienda. Y entonces, como no me lo han pagado, pues lo que puedo hacer es deducirlo, porque ya lo acumulé. Porque acumulamos conforme al devengo, ¿no? En sociedades anónimas, título 2. Entonces, si va conforme al devengo, entonces dice, ¿sabes qué? Estoy pagando anticipadamente el impuesto. Y entonces, al pagar anticipadamente el impuesto, sucede que pues no tengo deducciones porque no he tenido operación, José. Y entonces, ¿de dónde agarro las deducciones? Pues las agarro justamente de esto. Y voy entonces contra los clientes que no me quisieron pagar y los voy a demandar. ¿Pero cuánto se va a tardar la demanda? José, no es una demanda que se resuelva en 3 meses, y más ahorita como están las condiciones. Bueno, pues sucede que ya no es nada más con la demanda para demostrar la notoria imposibilidad práctica de cobro. Dice la propuesta de reformas, cuando se trate de créditos mayores a 30.000 unidades de inversión, cuando el acreedor
obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente, resolución definitiva emitida por autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro, o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y además se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso anterior, que es el informe, ¿no? Sucede que, oye, te llevan a la sentencia, José. Y no solo a la sentencia, sino que además demuestras que quisiste ejecutar esa sentencia, es decir, embargar, aplicarla, para créditos incobrables, ¿no? Para créditos incobrables, embargar, aplicarla. Así es. Y sucede que lo tienes que demostrar para que entonces proceda la deducción de créditos incobrables. O sea que lo vas a poder deducir ¿hasta cuándo? ¿Eso no te parece un tanto cuanto, pues como hasta considerando que nuestros tribunales no te resuelven pues de manera pronta, tal y como se supone debería de ser, y que esos juicios pueden tardar N años, Armando? Pues la verdad es de que sí, efectivamente, es real, así es. No toma en cuenta a eso la autoridad, pero pues es inminentemente recaudatoria esta reforma. ¿Por qué? Porque al final de camino, al no poder deducir, al limitar las deducciones, pues ¿qué sucede? Pues incrementa, ¿verdad?, la base imponible, algo que pues sucede con la mayoría. Por ahí hay otra pregunta de Gabriela. Dice, ¿puede darme otro ejemplo respecto al derecho de usufructo y por qué es un activo diferido? Derecho del usufructo, otro ejemplo. ¿Por qué es un activo diferido? Porque así lo dice el C8, Gabriela, C8, el usufructo. Nada más es que, bueno, sucede que puedes diferir los ingresos, puedes distribuir los ingresos entre varias entidades. Otro ejemplo del usufructo, una concesión. Tienes una concesión, te dan la concesión a ti, José, pero me das el derecho de usar esa concesión a mí, Gabriela, ahí está el otro ejemplo, de explotar esa concesión. Así es. ¿Sale? Entonces, José tiene la concesión, Gabriela, amigos, me cede a mí derechos. ¿Para qué? Para la explotación de esa concesión, eso es el usufructo. ¿Sale? Y es reconocido como activo intangible, diferido. ¿Sale? Y esto viene C8. ¿Sale? Listo, ese es otro ejemplo del usufructo. Yo puedo explotar esa concesión y obtener ingresos al mismo tiempo que José está obteniendo ingresos. Y partiendo justamente de este ejemplo, José, sucede entonces que también hacen la reforma porque dicen, a ver, espérame, me estás pegando por concesión, tú, intangible, y yo, ¿no? Con el derecho. Pero después yo me fusiono contigo, José, nos fusionamos. Y sucede que el derecho ya lo tengo yo. Bueno, recordemos que en el caso justamente de que un bien deje de ser útil, José, para efectos de la obtención de ingresos, ¿qué pasa? Puedes deducirlo todo, ¿verdad? En el ejercicio en el que el bien deja de ser útil para la obtención de los ingresos, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene que ver justamente con el tema del usufructo. Y en este caso, cuando deje de ser útil, proponen también la reforma y dicen, ¿sabes qué? Sí, pero ahora avisa, ¿vale? Avísale. ¿Avísale a quién? Avísale al SAT que ya dejó de ser útil. Anteriormente no estaba. Avísale al SAT que ya dejó de ser útil. Porque, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasaba ahí también, José? Profundizando, híjole, se nos va a agotar el tiempo. Pero bueno, pasaba ahí que cuando deje de ser útil para la obtención de ingresos, pero no hablaba de que los bienes fueran deducibles, José. Amigos, no hablaba de que los bienes fueran deducibles. A ver si lo cachan. ¿Qué sucede? Ah, bueno, pues sucede que esos que dejaban de ser útiles para la obtención de ingresos, aunque no fueran deducibles, bolas. ¡Wow! ¿Verdad? No era lo deseable, pero eran agresivos respecto a las interpretaciones, pero bueno, así estaba. Vámonos, entonces, sucede que con motivo justamente de ese usufructo se incorpora el usufructo, José, y va a la tasa del 5% Así es. de depreciación. Y luego sigue diciendo lo que proponen esos señores, que en inversiones del sector minero y derecho, pues ahí también hay un derecho de usufructo. También, sí, por supuesto, Es decir, son derechos. aquí yo Explotar, creo que en primera instancia, Armando, os valdría la pena que las personas que nos ven y algunas que no están familiarizadas con esta figura, con este término del usufructo, que se echaran un clavado para que en primera instancia pues analizaran en qué consiste el usufructo. ¿Por qué?
porque de otra manera va a estar un poquito complicado que entendamos por qué de las reformas a la ley, porque efectivamente, como tú bien apuntabas, derivado de algunas planeaciones, vamos a llamarlas algunas agresivas, y que son casos que se dirimen en los tribunales, pues hubo necesidad de que en las leyes se incorpore pues precisamente la figura, por cuanto hace algunos temas en específico, en donde el Estado piensa que le están metiendo gol. Pues aquí hay algo que es muy importante en el usufructo. Y la parte importante es de si no puedes trabajar tus tierras, si no puedes trabajar tus bienes para que te generen ingresos, entonces, ¿qué haces? Pues le cedes los derechos a otra persona, no la propiedad. Claro. No la propiedad, ¿para qué? Pues para que la trabaje, claro. Para que la trabaje y obtenga ingresos, ¿no? Y entonces es el derecho que yo tengo justamente a explotar ese bien que es tuyo para la obtención de los ingresos y los dos estamos ganando. Incluso ese derecho que tú tienes, pues incluso la ley dice, te permite enajenarlo a una tercera persona. Es correcto, así de... Y bueno, eso lo utilizamos ya en el mundo de los negocios, es precisamente que se da todo este tipo de situaciones, ¿no? Es que correcto. Obviamente el Estado dice, caray, parece que me están tomando el pelo. Es correcto. Y miren, llegando al punto, digo, en 15 minutos, bueno, si no, pues nos prolongamos más, José, sin problema, a partir de lo que les surja a los colegas, a nuestros amigos. Sucede que hay reformas también para eliminar el tema de las actividades primarias, José, de las actividades primarias, de los contribuyentes que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, que esas son las actividades primarias, ¿no? Vienen ahí para efectos de su eliminación, pero esto viene en congruencia justamente también con la eliminación, y entonces entramos al tema, con la eliminación del régimen de incorporación fiscal, ¿no? Régimen de incorporación fiscal que teníamos desde el 111 de renta. Adiós, y les decíamos, se va el régimen de incorporación fiscal, José. ¿Qué teníamos en el régimen de incorporación fiscal? Los beneficios. ¿Cuáles beneficios había en incorporación fiscal? Pues el más bonito era el que en el año 1 no pagabas impuestos. No pagabas impuestos, ¿no? Iba a 100, 90, 80, ¿no? Así, ¿no? Y aparte tenía las tasas reducidas en los estímulos del 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Para el IVA. Bueno, pues sucede que, y para el IEPS también, dependiendo de las actividades, ¿no? Y entonces ahí tenías muchos beneficios también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran pagos bimestrales y todo este tema. Y dice, ¿sabes qué? Bueno, se van. ¿A dónde? Se van y se crea un nuevo régimen, José, que se llama régimen simplificado de confianza. Ojo, señores, régimen simplificado de confianza. ¿Sale? Sí. Se va el RIF entonces. Entra el régimen simplificado de confianza. ¿A quiénes les aplica el régimen simplificado de confianza? Actividades empresariales. Actividades empresariales, servicios profesionales y uso o goce temporal de bienes. Y uso o goce temporal de bienes, José. Hasta un tope de 3,5 millones. 3.5 millones del ejercicio anterior. O si te das de alta, puedes estimar que no vas a exceder. En 2022 no vas a... No vas a exceder. ¿Tiene beneficios este régimen? Sí, por supuesto. Desde luego. Así que, señores, pongan atención y platíquenselo a quien más confianza le tengan, para que empiece entonces a hacer lo que le toca para incorporarse, porque sí o sí se va el RIF, se va al régimen de simplificado de confianza. No hay tema porque ya está se deroga el RIF, ¿eh? No es opcional ya, se deroga el RIF y vámonos al... ¿Quién están tributando en el RIF? Hasta 2 millones era, recuerden, ahora son 3.5, es lo mismo. 3.5 millones, actividades empresariales, servicios profesionales. O sea, los servicios profesionales se pueden ir allá, José. Todos los servicios profesionales pues se pueden ir al régimen de confianza. Sí. Señores, servicios profesionales se van al régimen de confianza. Arrendamiento también. Arrendamiento también se va al régimen de confianza. ¿Cuánto pagan? Fíjense. Y aquí es flujo de efectivo, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuánto van a pagar? Por 25,000 pesos van a pagar el 1%. José. Chulada. 1%. ¿Cuál es lo máximo que van a llegar a pagar en este régimen? El 2.50%. 2.50%. José. Cuando sean hasta 3,5 millones.
hasta 3 millones y medio. Aquí nada más Por cabe supuesto. aclarar que a lo mejor alguno, fíjate, no va a faltar el que diga, Oye. oye, pero no tengo chance de deducir nada. Oye, No, ya, bueno, ya sería demasiado, por ¿no? favor, ¿se acuerdan de los repecos? ¿Cómo estaban los repecos con las cuotas fijas? Sí. Pues más o menos es esto, pero es una chulada. Y entonces todos los profesionistas, ¿cuántos profesionistas ganan más de 3 millones y medio, José? Ya. O sea, son muy poquitos los que ganan más de 3 millones y medio. Nosotros no ganamos eso, ganamos mucho más, ¿verdad? Pero en el caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferirlo, Claro. ¿no? Sucede entonces de 25 mil pesos, 1%, hasta 3 millones y medio, el 2.5%. Además, déjame decirle lo bonito que está. No solo es que pueden ir ellos, aparte puedes estar en sueldos y salarios. Sin intereses, porque ya ves que pues hoy día con el tema de la pandemia todo el mundo ahorró, ¿no? Como si tuvieras ahí lana para estar generando intereses. Capítulo 1 y capítulo 6 Seis. de Título el cuarto. título 4, ¿verdad? Y entonces ahí dices, puedes estar en régimen de confianza, sueldos y salarios, y aparte obtener ingresos por intereses. Así es. Siempre y cuando en suma No no rebase los 3.5 millones, ¿ok? 3.5 millones. Se deroga ya, Gabriela, sí, Gabriela, adiós al RIF, ¿sale? Ya, se derogó, esa es la propuesta, ya no existe el RIF. Todos van para allá. Sucede entonces que nos imponen obligaciones, José. Así Y es. de esas obligaciones, bueno, pues ya sabes, ¿no? La fiel y todo para el cumplimiento de estas. Pero hay algunos que no pueden tributar en estos, José. Hay quienes no pueden tributar Por ahí régimen. menciona a ciertos asimilados, ¿no? A los asimilados de la fracción 3 a la fracción 6. O sea que si estás tributando como asimilado. Y además, socios. Tampoco. Socios o accionistas no pueden, José. Pero fíjate qué chistoso. A ver, déjame analizarlo con calma. Porque la interpretación precisamente es parte importante en el cumplimiento de las Claro. disposiciones. La fracción 3, 4 y 5 del 94, es decir, a los que tributan conforme a asimilados salarios, Que son los miembros de algunos de ellos prestan vigilancia servicios consultivos. personales independientes. Correcto, y decidieron tributar. Y decidieron tributar ahí. Optaron. Ojo. Optaron. Entonces puede ser el caso de que prestando servicios profesionales se vayan al régimen simplificado de Pero a ver. confianza. Ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando con eso, pero literal- están dados de alta, pero están como asimilados. Pero el tema es Están como asimilados. el tema de que si yo en 2021 no rebasé de 3 millones y medio, en 2022 puedo optar por tributar ahí. Sí. Oye, si yo prestando un servicio, a lo que voy, Armando, es hacer valer la naturaleza jurídica del acto que yo estoy desarrollando. Sí, claro. Y si la naturaleza jurídica es la prestación de un servicio personal independiente, llámese servicios profesionales, Sí, pero claro. por supuesto que podría tributar en ese régimen. Bueno, sí. A la de agüet.com. Bueno, sí. A la de agüet.com. Pero tú decidiste tributar en asimilado. No, sí, por eso, pero ahorita... Y estás en ahorita asimilados. estamos en otro, por brincar otro ejercicio, Armando. Pero estás en asimilados. Eso no ¿Vas a es- seguir en asimilados? No, por supuesto Ah, que no. bueno, ya. Por A ver. supuesto que no. Entonces, a ver, José, ¿sí la cacharon? Pues ojalá ¿Crees que, que sí la habrán cachado? Ojalá que sí, por eso te estoy diciendo que la interpretación ¿Crees que sí la habrán cachado? precisamente da A para ver, esto. salte de los asimilados. Pues sí. ¿Tienes cuántos meses para Tenemos salirte todavía de los 3 asimilados? meses. ¿Tienes? Octubre, sí, 3 meses. Ya, salte de los asimilados. Y un día. ¿No? O sea, ya no quiero que me sigas reteniendo conforme asimilados. Vámonos, ¿verdad? Martín Rosas dice, ¿qué va a pasar con la retención del 10% de servicios Adiós, profesionales? Esa se va, pero Adiós. queda, si yo presto Queda el 2.5. 2 puntos y cacho, algo así. Sí, 2.5. Queda la retención de la tabla. Pero si es 2.5 o 1.5. Otra vez. 1.25, 2.1. 1.50. 1.50 de retención. Ahí está. O sea, el 10% ya se va, Martín. Se va al 10%. Pero bueno, a lo que estábamos, José. Si estás tributando ahorita como asimilado, pues ¿qué te cuesta? Cámbialo. Y además, déjame decirte, hay un tema que es relevante, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál? Que de todo. Que de todo. Que el caso es de quienes no pueden tributar en esto, que son estos Ajá, los sí. asimilados y los socios también. Entonces dices, a ver, pero espérate, dice socios
sean socios, accionistas o integrantes de personas morales. Ujú. Pero fíjate el tema. O sea, por el hecho de que seas socio de una persona moral, ya por ese hecho no puedes tributar. Ujú. O que sea que a la persona que le estás proporcionando esos servicios profesionales no tengas que ser socio accionista de esa persona moral. Ujú. Como lo dice aquí, dice sea socio o accionista, ¿no? Pero si no te está dejando, un asalariado no puede pagar conforme al régimen simplificado de confianza. Eso, ¿quién dijo que no? Dijimos que sí. Dijimos que A ver, sí. dijimos que sí. Acabamos de decir que sí. A ver, súbele. Ah, no, pero Súbele, fíjate, para que no se vayan. es Katia Lorena Cervantes, dice, un asalariado no puede pagar conforme al régimen simplificado de confianza. Aquí, ojo, está confundiendo, ¿no? Un asalariado, recordemos que hay un capítulo es profeso para este tipo de personas físicas. 94. Si yo presto un servicio personal 99. dependiente, tengo que tributar conforme a el Ese capítulo primero, artículo 94. Ese régimen. Ahí a la de fuerzas. O sea, no es de que los asalariados vayan a tributar en el régimen simplificado de confianza, no. No. Dice Sino que ella- se puede tributar con los dos casos, o sea, en los dos, pero conforme a las reglas de cada capítulo. Claro. Conforme a las Porque reglas de dice cada ella, capítulo. no es injusto ya que pagarían más impuesto sobre la renta los asalariados por los mismos ingresos. Ay, acaba de tocar un tema sensible, Katia. Gracias, Katia. Pues sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Es injusto porque los asalariados van a pagar más. O sí. ¿Y quién Los dijo- asalariados van a ¿Quién pagar dijo más. que las leyes fiscales son justas? Nadie, ¿verdad? Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de combatir la corrupción y la impunidad. No dijo de que existiera equilibrio, ¿verdad? Y equidad. Así es. O sea que sí, está ausente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Van a pagar más los. Y de hecho, eso era algo que estábamos justamente platicando respecto de que pues va a pagar más un asalariado, sí, desde luego, sin duda alguna, ¿no? Entonces, en lugar de que te contrates, pues a lo mejor te presto servicios, ¿no? Y voy al régimen de O mejor confianza. pon un negocio y mejor tributa en ese régimen. Así es. ¿No? Asimismo, si eres socio accionista, bueno, pues dices, ay, no me está conveniendo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a vender mis acciones y me salgo, Pues sí. ¿verdad? Y luego le presto servicios. Eso es lo que están diciendo por ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿tienen cuánto? 3 meses también para hacer eso. De hecho, el cambio de accionistas, o sea, la enajenación de acciones, pues es rápida, José, Sí. ¿no? Si no estás recibiendo dividendos, no estás recibiendo nada de la sociedad en la que estás participando, pues para que puedas tributar. ¿Te das esto. cuenta, Armando, por qué de la importancia de tomar ese tipo de cursos y de actualizarse conforme se vayan proponiendo ciertas reformas a las leyes fiscales en aras de ir planeando el siguiente ejercicio fiscal y pues poder aprovechar lo que ellos mismos nos proponen? Otra vez Gabriela dice eso. Espérame, hay otra arriba que le antecede, a ver si le subes, por favor. Nos pregunta Luis Alberto López. Entiendo que de asimilados puedo salir e irme al nuevo régimen. De hecho, no es de que pueda de salir. No te lo dice así la ley, Luis Alberto. No te lo dice así, ¿ok? Nosotros estamos especulando de algo que puedes hacer para poder ubicarte ahí, porque los asimilados no pueden tributar en este régimen. Pero para que puedas tributar, te sales de asimilados y se acabó el problema. ¿Sale? Pero si eres socio de una SC, pues no puedes. Tendrías que salirte también de la SC. Así es. Tendrías que salirte también de la SC. ¿Para qué? Para que puedas tributar Y en luego, este prestas, régimen. y luego prestas servicio a SSC. ¿Quién te lo impide? Nadie lo impide. ¿A quién le dice que te impida? Presta servicios a SSC bajo el régimen de servicios profesionales, permitido en el nuevo régimen simplificado de confianza. Ahí está. Sin problema. Ahí está, No. ¿verdad? Pero hay que salirse, ¿sí? Hay que salirse de los supuestos. Aquí sí vale la pena, y de hecho lo hicimos también con el RIF, vamos a hacerlo acá en esto, cuando salga la propuesta, pues vamos a mandar una confirmación, porque a ver, el hecho de que sea socio nada más, o repito, porque yo te esté prestando servicios a la misma empresa de la cual soy socio, lo que sí efectivamente no se valdría, ¿no? Pero ¿por qué no? También hay relaciones de trabajo que pueden darse de esa forma. Claro. Pero pues vamos a ser un poquito ortodoxos y vamos a decir que vamos a cumplir con los lineamientos tal cual como dice ahorita la propuesta. Luego dice Gabriela, si estoy tributando como asimilado porque soy socio, lo mejor es cambiarme a reciclo, y ya me confundí con eso así. De otra forma. A ver,
Este nuevo régimen simplificado de confianza te dice quiénes sí y quiénes no. ¿Me permite leerlo? Sí, por favor. Vamos a leerlo. A ver, Gabriel, colegas, dice, y estamos hablando del artículo, ahorita les digo, del artículo 113E, artículo 113E, que es la propuesta, ¿sale? Dice, no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes, ¿ok? Y estamos hablando de actividades empresariales, servicios profesionales y otorgamiento de un uso goce. No pasa nada, no se nos va a ir la luz ni nada por el estilo, son las 8, pero nosotros nos seguimos, ¿vale? Para que quede todo esto claro. Y dice, no podrán tributar quienes, fracción 1, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales. Si eres socio, adiós, no puedes. Ahí lo dice. O cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. O partes relacionadas, socios, accionistas o partes relacionadas. No se puede. Fracción 2. Sean residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, lo cual sí me parece algo razonable. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. También suena razonable. Y viene el otro, fracción 4. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94 de esta ley. La fracción 3 hace referencia a quienes sean miembros de consejos directivos, consultivos, de vigilancia, etc. La fracción 4 son servicios honorarios preponderantes. Fracción 5 es cuando prestas honorario, servicios profesionales y les dices que optas. Así es. Y la fracción 6, las actividades empresariales. Ahí es ahí donde está el tema. Es decir, yo puedo prestar servicios profesionales y de entrada tendría que tributar en el capítulo 2, servicios profesionales, régimen general, sección primera. Ese es el que de entrada. Pero decidí optar por tributar como asimilado. Exacto. Entonces, cuando aquí en el nuevo régimen te prohíbe tributar aquí, entonces es cuando decimos, ah, caray, pues entonces la salida es muy fácil. Ahora ya no voy a optar por tributar en asimilados y me regreso al que me debería de corresponder, solo que ahora el que me debería de corresponder es el nuevo régimen simplificado de confianza. Siempre y cuando no rebase el 3.5. Claro. Es decir, lo que estoy haciendo es que me estoy ubicando en el supuesto para poder cumplir con los requisitos, porque si no cumplo con los requisitos, no me es aplicable ese régimen, en tratándose justamente de estos. Y por eso nosotros debemos decir que tenemos 3 meses con un día. Es correcto, y por eso también señalamos a los socios, ¿verdad? Si eres socio, bueno, si lo enajenas y ya para enero ya no eres socio, ¿cuál es el problema? Así es. No dice que hayan sido, José, ¿No? alguna vez, en algún tiempo. No, sino nada. dice que sean. Claro. Aquí está, sean socios o accionistas. Y entonces, regresando a la parte inicial, 113, inciso E, puedes tributar persona física que obtengas ingresos por actividades empresariales, profesionales y uso o goce temporal de bienes. Caigo en el segundo, servicios profesionales. Es correcto. Ahí está. O sea, vámonos todos los profesionales allá. No nos quiere, pero mira, nos apapacha, ¿no? Dice, O sea, dice, vámonos todos los profesionales allá. Vámonos, señores. Dice ¿Qué Gabriel. están esperando? Dice Gabriela, si de hecho soy socio de SC y estoy como asimilado, entonces me salgo de asimilado y me voy a régimen. No. Necesitas salirte de socia, Claro. Gabriela. Necesitas salirte de socia. Sí, porque dice ya, pero soy socia, pues salte de ser socia. Salte de ser socia. ¿Qué te deja ser socia? Es que a lo mejor en la sociedad civil gana, Oye, vamos, ya salió la estrategia. 29.500.000. Ahí te va. Lo bueno es que ya se fueron algunos. No se han ido. Va. Y eso pasa nada más por andar ahí especulando, José. Cuando estás Dice estudiando la socio noche, o en accionista. la noche. No dice asociado. Ah, eso es diferente. Ah, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Gabriela. Ya lo dije, ya. Vamos a la siguiente. No, de hecho ya nos tenemos que ir. No, ya Bueno, se nos ya, fue el pero- tiempo, Armando. A ver, ya se nos va el tiempo. Como decía aquella pero hace caricatura. falta el régimen simplificado de confianza para las personas morales. Pues para que para la siguiente pues nos sigan. Hasta la siguiente. A ver, ¿quieren? ¿Ya nos vamos? ¿O se nos apaga la luz? ¿Se cierra la sesión? ¿Se cierra?
agotamos, ¿no? Para entrar en otro... Personas morales. Personas morales. Nada más aquí quisiera hacer Tienes un que- comentario, Armando. A ver. Me acuerdo de un libro que leí alguna vez y me hizo recordar precisamente la tarifa que viene aquí en este nuevo régimen. Tiene como título CFDI cobrado. Ujú, Y entre paréntesis te dice sin considerar el IVA. ujú. Y entonces yo digo, yo mido a mi contrincante con lo que puso ahí. Y con lo que puso ahí, para mí ese contrincante es fácil de derrotar. Porque si la ley de renta grava los ingresos, no así los actos o actividades, es innecesario, Armando, decir que es sin considerar el IVA. Por Dios. Bueno, quizás a lo mejor porque hay muchos ciudadanos que pues lo toman todo. No, Armando, Lo toman todo. pero se Pero supone bueno, que eso va aunado con el 33 del código que te dice, ahí te va la propuesta, pues quien va a mandar la van a ser ellos. van a ser ellos, ni modo de que ellos mismos se digan, no debo de considerar. Tributación Entonces, mensual. Tributación claro. mensual. Flujo de efectivo. ¿Sale? ¿Sabes qué faltaría aquí, Armando? El anual. Bueno, también es anual. Lo mismo. Ojo, pero Pero también viene en la tabla. No, sí, pero dice, ojo, porque algunos dirán, oye, pero si no tengo derecho a deducciones, ¿qué pasa con las deducciones personales? Ojo. Además, tú no puedes sumar todos los ingresos del anual y presentarlo de acuerdo al 152. No se puede. Porque si no, entonces el impuesto pequeño que pagas aquí en el anual, No, ¡pum!, ya. se dispara. No, Así es. es por separadito. Sí, claro. Por separadito. Sí, claro. ¿Sale? Claro, por Entonces, supuesto. aguas con eso. Pero así como está este régimen, que ya vieron que sí es muy bondadoso y que pueden, y de hecho van a tener que migrar, todos los RIF van a tener que ir allá. Las actividades empresariales, bueno, porque quienes no lo aprovechen, pues estarán en la luna, José. Claro. Y los servicios profesionales, bueno, ya ni se diga, no estudiaron. Asimismo, personas morales. Nosotros decíamos, José, en un momento, de personas morales es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo de la opción de acumulación En base al flujo. en base a flujo, ¿no? Que actualmente está en 196. Pero ahí nada más se dice 5 millones, ¿no? Ahí nada más era hasta 5 millones. Ahora lo llevaron a ¿cuánto? 30 melones. No, 35. 35 35 millones. Porque es el 10% de personas. 35 millones personas morales. Vámonos a flujo de efectivo. ¿Qué esperan? Vámonos ya. Listo. Opción. Sí, claro. ¿Por qué? Porque vamos a flujo de efectivo, no de vengo. Con sus asegúnes, ¿verdad? Claro. Con sus asegúnes. Dependiendo si te conviene o no. Por supuesto. Migrar al flujo de efectivo. En las condiciones actuales de la economía, José, a la mayoría le conviene el flujo de efectivo. Y dicen, oye, pero si yo genero 70 millones anuales, pues no voy a poder. No vas a poder con esa misma empresa, ¿verdad? No. ¿Ya te cacharon? Ya lo dijiste. ¿Ya lo cacharon? O sea, ya, listo, ¿no? Es decir, sí, no vas a poder con esa empresa. Nada, haz una operación y ya, tan, ¿no? Claro, ¿qué dijimos hace un rato de la nueva propiedad? Desmembramiento. Desmembramiento. No le llame reestructuración corporativa porque entonces Es un viene desmembramiento. razón de negocios. ¿Qué más beneficios tienes? Ya sabes, en este régimen de opción de acumulación con base en flujo de efectivo, que pagas por utilidades. Los pagos provisionales son conforme a las utilidades, flujo de efectivo. Y además deducen compras. No Compras. Compras, qué bonitos es deducir compras, José. ¿Por qué? Pues porque siempre pides prestado para comprar inventario y dejarlo ahí al cierre del ejercicio para venderlo al ejercicio siguiente. ¿Por qué? Por las compras de oportunidad. No estoy diciendo que por estrategia o planeación. Por oportunidad. Por oportunidad, porque ahí es en donde están las compras de oportunidad, Claro. ¿verdad? Y entonces, bienvenido. Oye, es algo así como estar esperando una venta nocturna, ¿no? Oye, José, nosotros lo expusimos, muchas de estos, nosotros lo tuvimos, lo vimos en el curso de los beneficios que tenían las disposiciones fiscales. Claro. Ya ves, por andar dando esos cursos. Ahí están las reformas para que se cierren. Pero todavía quedaron muchos beneficios. ¿Pero qué creen, estimados amigos? Se nos agota el tiempo. Pero en la siguiente sesión vamos a tratar IVA y código. Buenas noticias para las damitas en materia de IVA, José. Buenas noticias, espérenlas para el siguiente programa. ¿Y qué creen? Malas noticias para todos los contribuyentes en Código Fiscal de la Federación. Así es. Salvo sal. Dicen el frijol en el arroz, ¿no? Salvo diría yo el arroz en el frijol.
hay por ahí algo que dice, bueno, para que no andes diciendo nada, José, Claro. en el código. Pero eso lo trataremos la siguiente sesión, cuando dice, entonces solo las personas morales que opten por estar en reciclo sí pueden... Ojo, deducir Gabriela, los ahí soles. las personas morales no es opción, es a la de agüed.com. Dice deberán tributar Así es. cuando no rebasen de 35 millones. Ahí no es opcional, es a la de a fuerzas. Entonces, vamos a ver cómo queda al final. Recordemos que esto es propuesta. Entonces, al final del camino habría que ver qué es lo que van a dejar al final. Pero regresamos dentro de 15 días. En 15 días estamos aquí, primeramente Estamos Dios, aquí. Armando, y pues el tema del código es muy Ay, importante, les digo, caray. malas noticias para todos, pero vaya, José. Menos para los que nos portamos bien. O para los que estudian, como Bueno. todo nuestro auditorio, para Por todos los eso, que para estudian, los ¿no? que nos portamos bien. Para todos los que estudian. Entonces vayan preparando todas sus modificaciones, los cambios que tienen que hacer para que puedan aprovechar estos regímenes. Son interesantes para los que nos están escuchando, que son empresarios. También ya vieron que les aplica, tienen muchas bondades. Díganle a su contador que pues van a tributar en ese régimen. Váyanse a ese régimen, les va a resultar favorable, van a pagar menos impuestos. Oye, sí, pero yo tenía el 100%, pero el primer año, ¿verdad? En RIF. Ahora ya tienes más. Están, Es decir, están por ahí chillando. Oye, pero la prerrogativa del RIF, tío, por favor. oye, bueno, sí, oye, pero es que ahora sí van a tener que pagar el IVA. Pues, pero el IVA no es un impuesto que te pegue en tu bolsillo, Armando. ¿No? Hay que preguntar. Todos se chutan el IVA, José. Bueno, nuestro amable auditorio no, pero muchos contribuyentes lo que hacen es que se chutan el IVA. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Ante esa situación No es tuyo, ¿no? Tú ya no puedes estar. No lo lleves al flujo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estamos aquí cada quincena, el próximo programa. No olviden que a partir justamente de esto y de las reformas ya estamos preparando los cursos para el mes de octubre, José, Así es. en donde vamos a impartir en octubre y en noviembre vamos a impartir, y ya dependiendo de la audiencia, si en diciembre también, vamos a estar impartiendo los cursos de reformas en donde vamos a tratar todas, ahora sí, todas las reformas, las opciones, los vicios de inconstitucionalidad, los vicios de ilegalidad, obviamente, los excesos por parte de la autoridad, esas facultades discrecionales que se le están dotando de más a la autoridad, que es cierto, y que vulnera ciertamente los derechos humanos de los ciudadanos y como consecuencia de los contribuyentes. ¿Lo vamos a tratar en los cursos, José? Claro que sí, Armando, con todo gusto. Y además vamos a ver pues, temas como cómo sacarle provecho pues, a Pues lo esto, nuevo. ¿no? Ya les dijimos, pero creo que no nos escucharon. Pues ahí lo vamos a decir con Ahí más está grabado. calma, ¿no? Con Está más grabado. calma. Les vamos a dar opciones, para aprovecharlo, ¿no? Y si gustan darle pues ahí un like así al programa y compartirlo con todos sus conocidos, amigos o al primo de un amigo, pues nosotros encantados de la vida. Estamos para servirles, les agradecemos el favor de su atención y bueno, los saludamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, excelente noche. José. Buenas noches, Armando. Buenas Un noches. gustazo. Un gusto.